Egunon guztioi, arazo logistikoak ja konponduta, hasiera emango diogu gaurko prentsaurrekoari, lehenik eta behin eskerrak emanez, eskerrik asko Aitziber, Nerea eta Nekane etortzeagatik. Urteroko zita daukagu gaurkoa, hain beharrezkoa den kontzientziazio eta sensibilizaziorako eguna da. Egutegian urtero markatuta izaten ditugu prentsaurreko hoietako bat eta egia esan oso pozik etortzen gea alakoak egitera. Datorren asteartean otsailak 15 haur bizidunen nazioarteko eguna izango da. Iaz ez genuen ohiko martxa nordikorik izan, zoritxarrez, baina aurten bai. Aurten tokatzen da, berri ona da, igandea izango da, otsailak 13an, goizetako 11etan hasita. COVID-19ak gure artean jarraitzen du oraindikan, baina beharrezko segurtasun neurriak hartuta, Aspanogiren martxa nordikoa izango dugu berriro eta 9. dagoeneko. Beraz, gaurko berri ona hori da. Igande hontan edukiko dugu urtero bezala hitzordua. Beti diot, Gipuzkoa lurralde solidarioa dala eta halaxe baita. Gutako bakoitzak, erakundeak, elkarteak, familiak, gizartea oroar gure ondartxoa ipiniz, minbizia duten haur eta gaztetxoen alde. Tratamendua, laguntza, berotasuna eta maitasuna emateko minbizia duten haurrei. Horretarako gaude, areto honetan gauden guztiok, baina baita ere zuek ere. Azken finean gauden guztiok, Gizarte osoari eragiten dion zerbait da, eta denok dugu bakoitzak alduanaren neurrian zeregina. Denok dugu zeregin bai, baina Aspanogik egiten duzuena benetan azpimarretzekoa da eta eskertzekoa ere bai. Y como cada vez que tengo oportunidad de hacerlo públicamente, pues sí que quería agradecer y destacar, valorar, para que se conozca también y para que se pueda valorar este tipo de trabajo que se realiza en Guipúzcoa por entidades como Aspanogi, un trabajo callado, un trabajo continuo a lo largo de todo el año que igual se visibiliza masivamente también en el Día de la Marcha Nórdica, pero que responde a un trabajo diario muy, muy profundo, Aspanogi ofrece una atención integral a toda la familia, y algo que es importante, ya sea en el hospital como fuera del hospital. Se presta especial atención a aquello que igual en un primer momento de la enfermedad no ocupa el primer plano, pero que es muy importante, que es el cuidado de las emociones y el cuidado de las emociones de todo el entorno, Todo ello no de manera aislada, no de manera intermitente, sino en coordinación con todas las partes, con todos los profesionales que intervienen en los procesos, en estos procesos tan duros de cáncer, Además, pues hay un trabajo importante de fomento, de intercambio de experiencias y de sentimientos entre las propias familias y también entre los propios niños y niñas. Esto no sería posible sin el sustento de la sólida red de voluntarios y voluntarias que les acompaña, y al final todos con el mismo fin, el bienestar de todos los pequeños piratas que luchan a diario por ser niñas y por ser niños, que es lo que se merecen y también lo que les toca, Hoy queremos transmitir ese mensaje, el mensaje de aunar esfuerzos, porque una mejor supervivencia es posible para conseguirlo seguiremos peleando por todos los pequeños piratas que tanto nos enseñan día a día,
año tras año es una realidad también que ponemos de manifiesto, y es que la tasa de supervivencia es muy alta. Y esto es precisamente lo que más ánimo, ¿no?, y fuerza nos da para seguir luchando, para seguir trabajando y para seguir avanzando. A estas personas les ha tocado, yo diría, a los niños y niñas, a los piratas, pero también a las familias les ha tocado vivir unos momentos muy duros y bueno, y sí que se merecen, ¿no?, pues vivirlo desde la etapa de la vida que les corresponde, que es la niñez, ¿no?, la niñez, la adolescencia. Urtean pare bat aldiz elkartzen gara prentsaurrekoan, gogora ekarri nahi nuke iaz aurkeztu genuen kanpainaren lema aurtengoarekin bat egiten duena. Iaz piztu itxaropena eta aurten bizi iraupen hobe bat posible da. Eskutik helduta doaz bihar eta gogora ekarri izan dut denon esku dagolako itxaropen hori piztuta eta bizi-bizi mantentzea, ez? Ziurgabetasunaren aurrean itxaropena piztu eta hortarako beti bezala, beti diot bezala, hementxe gaude zuen ondoan eta mila esker benetan lan guztiagatik. Zemango diot Eitziberri. Bueno, azteko eta Maitek esan duen bezala, mila esker Aspanogiri gurekin kontatzeagatik, beste behin ere, eta aukera zuen ondoan egoteko aukera emateagatik. Julio Cortázarrek esaten zuen, eta egin den nire itzulpen bat, baina ez dut erabiliko. Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Eta olako esaldi bat irakurri eta, bueno, zeo zer pizten zaizu hor nonbaiten, baina desde luego gaur bezalako ekitaldietan, ez gaurkoan bakarri, baina gaur bezalako ekitaldietan, konturatzen zera alaxe dela. Ez dagoela hitzik, arima, sentimenduz eta sensazioz betetzen zaizuenean. Aspanogik daramatza 23 urtek, kalkuloek porkestet aurkitu, begiratzen aditu naiz, 23 urte, bizitzak eman diezazuken kolperi gogorrenetako bat ematen dizunean, hor, antxe, jendearen piraten onduan, Maiteko ondo esan duen bezala, baina baita inguruko personen onduan ere, familian onduan, eta familian inguruko personen onduan ere. Eta ez luego horrek ez dauka preziorik. Ari nintzen ni pentsatzen, Maiteko ondo esan duen bezala, gu hemen gaudela eta pozik gaudela zuen ondoan, eta esaten qué suerte tenemos tanto en euskera como en castellano por contar con dos verbos, el ser y el estar, que marcan una diferencia para quienes desde pequeños hemos aprendido a ser y a estar, marcan una diferencia sustancial. Aspanogi es confianza, Aspanogi es amistad, Aspanogi es generosidad, Aspanogi, lo ha dicho muy bien Maite, o sea, es fuerza, es empatía, es muchísimas cosas, y gracias a que sois, pues podéis estar, vuelvo a repetir el mensaje de Maite, ¿no?, en los momentos pues más duros, cuando alguien te dice que a un niño o a una niña, pues durante un tiempo se lo va a pasar chungo, vamos a decirlo así, de manera, y la repercusión que ello tiene en todo el entorno cercano, ¿no? Zuek bezalako jendea ukitzea sorte bada. Baina sekulako sortea da besteontzako, porque eredu bat zeate. Eta holako ereduak behar ditugu gizartean. Eta sorte bada, pues, Donostiak 13an, hoi bezalako ekitaldi batekin kontatzeare. Ez dago hitzik, edo bai, mila esker. Eskerrik asko zuei, egia esan, eskerrik asko bihotzez gaina. Zatik azkenian, hori da, Aspanogi talde handi bat gea, eta ateratzen zaigu bihotzez indar hori transmititzea, eta piratoiek merezi dutelako, ez da, azkenian beraiek ematen digute, guk beraiek ematen diogun indar hori, azkenen beraiek ematen digutelako babes hori, eta nahi gabe ateratzen den zerbait da, ez da.
Eta orduan urtero egia da gure programaketa eta gure lanketekin aurrera jarraitu baldin badezakegu, hein handi batean da Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Maite Peñaren bitartez, Gizarte Sailaren bitartez egiten ditugun akordioi esker, eta Donostiako udaletxea Itziber Sarromak beti zaudetelako hor ere, urtero, gure ekitaldi horiek proposatzen dugun edo zer gauzerako beti hor amen ematen ez da. Eta hori da, eta hori eskertzekoa da, bihotzez ez. Bueno, eta orduan ekitaldira bertara junez, efectivamente, urtero, badata hor otsailaren 15, otsailaren 15 da urteroko nazioarteko, haurren bizidunaren nazioarteko eguna, eta horrekin batea urtero azpimarra jartzen da, igual lelo batean, ez? Eta urtengo leloa ondo esaten zenuten bezala, biziraupen hobe bat posible da. Eta horren inguruan, Espainiako Federaziotik egin dute aldarrikapen bat, eta irakurtzea noa aldarrikapena beraiek bidali duten bezala, hori da. Orduan, hala dio aldarrikapen horrek. Azken 2 urte hauetan agerian geratu da osasun arloko langileek gure herrialdean eta mundu osoan egunero egiten duten lan garrantzitsua. Pandemiaren etorrerak agerian utzi du premiazkoa dela gure osasun sistema nazionala osatzen duten profesionalen beharrak zaintzea eta horiei erantzutea. Guretzat, minbizia duten adingabeen gurasoontzat, errealitate hori agerikoa da urte askoan. Izan ere, haien lan nekaezin eta baldintzari gabekoa izan ez balitz, gure seme-alabek ez lukete behar zuten arreta guztia izango diagnostikoaren ondoren. Minbizia duten adingabeekin duten ematea eta konpromezua ez da nahikoa gure seme-alabak ahalik eta hobekien hartatzeko. Osasun profesionalek baldintza egokiak bete behar dituzte beren pazienteak maila guztietan tratatu ahal izateko. Horregatik, haur minbiziaren nazioarteko egun honetan agerian utzi nahi da beharrezkoa dela haur minbiziaren osasun arloko profesional kualifikatuak izatea, haurren minbiziaren etapa guztietan. Datuek diotenez, biziraupen hobea posible da diagnostiko goiztiarra baldin badago, disiplina anitzeko arreta eta epe luzerako jarraitu hori baldin baditugu. Aspaldidanik, minbizia duten haurren gurasoen Espainiako Federazioak espezialitate mediko berri baten beharra aldarrikatzen du. Hain zuzen ere, onkologia pediatrikoa. Hori ezartzeak gure seme-alaben arreta hobetzea ekarriko luke. Era berean, profesionalek eskatu duten bezala, prebentzioari eta detekzio goiztiarri buruzko prestakuntza eskaera bat dago lehen mailako arretako profesionalei bideratua. Sektore hori batzutan ahaztuta dago, baina pandemiari esker nabarmendu da sektore hori indartzea eta zaintzea oso garrantzitsua dela era guztitako gaixotasunak diagnostikatzeko eta hoiei eusteko. Federazioan, kide ditugun elkarteen bidez, tartean gu, gaixotasunaren fase guztietan laguntzen diegu familiei eta adingabeei. Horregatik, osasun sistemak ere modu integralean egitea beharrezkoa dela uste dugu. Baita gaixotasuna gainditu ondoren ere. Horregatik beharrezkoa da epe luzerako jarraipen estandarizatua egitea haurren minbiziaren biziraupenari dagokionez. Hori gertatzeko, disiplina anitzeko talde koordinatuak izatea beharrezkotzat jotzen dugu. 2 urte daramatzagu herritar guztientzat osasuna izan dela gairik garrantzitsuena azpimarratzen. Gure burua zaintzeko eta babesteko garaia da. Gure osasun sistema zaintzeko unea da. Haiek egunero gugatik egiten baitute. Eta hala da, ezta? Hori da. Orduan guk Espainiako Federazioaren parte nolagean, bat egiten dugu baita ere aldarrikapen horrekin, eta dakizuen bezala egun horretako ikurra edo lazo urredun koloreko lazoa da, eta joanez nazioarteko egun horrekin lotuta dago ekitaldien inguruai, esango genuke, egiten degula 9. urtez jarraian, egingo degula, iazkoa kenduta, ipar martxa otsailaren 13an Donostian. Horrekin bultzatu nahi da, gizartearen partaidetza, elkartasun ekintza honekin. Eta adierazi nahi da, minbiziak azkenean ez daukala ez adinik, ez daukala ez sexurik, ez erligiorik, ez bizimailarik, edo zeinitoka dakiokela, eta egia da Gipuzkoan adibidez urtean diagnostikatzen diala 25-29 kasu artean. Egia da Gipuzkoa, Maitek esan duen bezala, oso herri solidarioa da, eta elkartasun martxa honetan jendetza juntatu izan da ipar martxan. Aurtengoa, COVID-ak baldintzatuta, pixkat mugatua egongo da aforoaren aldetik. Eta jarriko dugu 800 pertsona maksimoko mugatxo hori. Argi gelditu behar du, ez dala lasterketa bat, ohar orokorrak eta gogoratzen garazteatik, ez dala lasterketa bat, ez dala kirolaria izan behar, edo zeinek parte hartu dezakela,
bastoian laguntzekin edo bastoirik gabe, bakoitzak nahi duen bezala, eta elkarteko voluntarioak egongo diala pixkat arreta emateko eta laguntzeko eta hori guztia. Izen ematea egin daitekela herri krosa eus atarian, 5 euroren truke, eta bestela lasterketa egunean 10 euroren truke. Saguesen Aspanogiko karpa bat kokatuko dela, beti bezala, 9:00-tatik 10:30 bitarte hortan, egin diren zozketak eta sarituak izan diren sariak bertan banatuko dira, eta aurten ere, parte hartzaile guztientzat, metalletxo bat edo, egongo dela. Aurreko urteetan ere hornidura egon izan da, jakien aldetik eta aurten ur botellatxo bat izango da, COVID asuntoagatik baita ere, eta zalantzari gabe, Foru Aldundia eta Donostiko udaletxeaz aparte, bertan parte hartzen duten eta kolaboratzailerian enpresairi eta taldei zalantzai gabe eskerrak eman behar zaizkie. Ala nola, ipatu ditudan biak, eta Superamara, Punta Monpasotela, Akuariuma, La Perla, Legion 501, Katxiporreta, Gure Porrotx, nola ez? Klub Basko de Campin elkartea, Dia, Mailboxes eta Herri Krosa. Hori da. Eta orduan, ibilbideari martxa emango zaio goizeko 11:00. Egualdiak uzten badu, eta guain goixamar izango da, baino badirudi egualdi hona ingo du asteburuan. Oseake, uzten badigu, izango litzake irteera Saguestik, Grosetik, eta gero Zurriolatik, Kursaleko zubira, Salamanka ibilbidera, Paseo Berrira, Apaizen ibilbidea, gero Muralla Nautikoa, eta gero Kontxa eta Ondartza bidez, helmugara Izeorrazira, ez da? Osake, 6,1 kilometroko distantzia izango da. Bueno, aipatu baita ere, Porrotx eta Legion 501 laguntzaile imperialak, urtero behor daudenak baita ere, eta sekulako harrera jaso izan dutenak beti aurre eta familien partetik, ez da? Eta horietaz aparte, baita ere, azpimarratu nahi nuke, beti olako ekintzetan ere, babesa lortzen dugun Gipuzkoako udaletxeen partetik, eta baita ere ikastetxeen partetik. Udaletxeak hitzerdi bat esan orduko, beti hor dauzkagu, pankartak zintzilikatzeko edo zein ekintzetarako, beti presta oso eskertzekoa da, eta berdin ikastetxeetan. Ikastetxeetan planteatzen den momentuko beti daude ekintzak egiteko prest, hitzaldiak emateko prest, eta azken finean, denon artean, Gipuzkoa guztian artean, aurroiei ere, kontzientziazio eta estigmatizazio kentze hortan laguntzeko presteza. Ordu orokorren hoixe, egunean bertan otxaileran 15-ean, egingo da baita ere ekitaldi xume bat edo duela urtebete, Porrotxek oparitu zigun zuaitzatxo bat, eta hori landatu zen, hori duela urtebete ospitalean inguruan, eta pirata guztien omenez, hoixe, bertan egingo da ekitaldi xumetxo bat. Eta hoixe, bukatu esanez, Gipuzkoako herritar guztiri, hainbeste jendek parte hartzen duna eta insolidarioari, mila esker parte hartzen duten guztioi, eta animatu, hori da. Bueno, pues palabras de agradecimiento a Maite, siempre estáis ahí, gracias al convenio que tenéis con nosotros, podemos llevar a cabo nuestros proyectos, ¿no?, de apoyo psicosocial, de sensibilización, y como no ha dicho ya Ramón, ¿no?, el Ayuntamiento de Donosti llevamos años, ¿no?, de colaboración, siempre estáis ahí, ¿no?, ante cualquier llamada estáis ahí, os presentáis, nos apoyáis, nos dais visibilidad a la asociación, ¿no?, que es una asociación que se formó en 1996, a iniciativa de 4 familias afectadas en Donosti, pero empezó a funcionar como asociación en el 98. No fueron años fáciles. ¿Qué les unieron a estas familias? Cocinan en un hospital y veían que estaban solas, se planteaban, mi hijo o mi hija es el único que tiene esta enfermedad, ¿y qué podemos hacer para mejorar, para estar mejor nosotros? ¿No? Porque en el hospital, por supuesto, el trato es buenísimo, los tratamientos, lo físico está cubierto, pero había otras, ¿no?, carencias a nivel emocional. ¿Quién se ocupaba de cuidar al cuidador? Pues bueno, Aspanogui y esas familias empezaron a plantearse, ¿no?, pues hay que apoyar a la figura del cuidador y también cubrir esas carencias que había, y hoy en día, gracias a esa lucha, se han conseguido, ¿no?, responder. Pero a nivel educativo hay un servicio de profesor a domicilio, ¿no?, que lo lleva Relación de Educación, pero antes las familias tenían que luchar. Una madre concretamente luchó porque desde su centro escolar no le ofrecían ese recurso, dependía de los centros educativos, ¿no? Entonces esa madre luchó, planteó a los políticos del ACUA que tenían una situación de necesidad y que había que cubrirlo. Por eso no nació esa asociación, en Vizcaya y Álava también estaban, y pues ha ido cogiendo fuerza estos años, pero también gracias, ¿no?, a las personas, a las entidades que las tenemos siempre de la mano, ¿no?
Y hay que, bueno, no voy a empezar ahora a decir quiénes, porque igual seguramente alguien se me olvida, pero las más importantes están aquí, ¿no? Nuestro apoyo siempre lo seguimos, ¿no?, recibiendo, y nos da también ese empuje, ¿no?, porque somos una asociación luchadora, que siempre estamos, bueno, pues vamos a ir mejorando, y es gracias a ese apoyo, ¿no? Y bueno, el día 15 de febrero es el Día del Cáncer Infantil. El cáncer infantil, bueno, tratamos a niños, a menores entre 0 y 18 años, porque muchas veces se habla del cáncer infantil y se piensa en niños pequeños, pero también están los adolescentes, hasta los 18 años, ¿no? Y hay que preocuparse de ellos también, ¿no? Y bueno, para este día hemos organizado una serie de eventos. La más importante, igual la más visible, es la hipermarcha, ¿no?, la marcha nórdica, ¿no?, por una mejor supervivencia, porque una mejor supervivencia es posible, y para ello necesitamos, ¿no?, que todo el mundo esté con nosotros. Y el lema la declaración institucional de este año, que viene desde Federación Española de Niños con Cáncer, alaba la labor de los profesionales sanitarios, pero también reivindica que necesitan nuestro apoyo, que el sistema sanitario necesita ese refuerzo, ¿no?, para que llegue a todos los niños y a todos los menores, y no solo que les atienda o que les trate, sino que también estén pendientes de esos efectos secundarios y que trabaje en equipos multidisciplinares. Entonces, daré lectura de ese manifiesto por si alguien no ha entendido en euskera, ¿vale? En estos 2 últimos años se ha puesto en manifiesto la importante labor que hace el personal sanitario día a día en nuestro país y en todo el mundo. La llegada de la pandemia ha evidenciado la urgencia de cuidar y atender las necesidades de los y las profesionales que conforman nuestro Sistema Nacional de Salud. Para nosotros, madres y padres de menores con cáncer, esta realidad lleva siendo evidente muchos años, pues sin su trabajo incansable e incondicional, nuestros hijos e hijas no hubiesen tenido la atención que necesitaban tras sus diagnósticos. Su entrega y su compromiso con los menores con cáncer no es suficiente para que nuestros hijos e hijas sean atendidos de la mejor manera. Los profesionales de la salud necesitan unas condiciones adecuadas para poder tratar a sus pacientes a todos los niveles. Por ello, este Día Internacional del Cáncer Infantil queremos visibilizar la necesidad de tener unos profesionales sanitarios específicamente cualificados en todas las etapas del cáncer infantil. Como nos dicen los datos, una mejor supervivencia es posible si contamos con un diagnóstico temprano, una atención multidisciplinar y un seguimiento continuado a largo plazo. Desde hace un tiempo, la Federación Española de Padres y Niños con Cáncer viene reclamando la necesidad de contar con una nueva especialidad médica, la oncología pediátrica. Su implementación supondrá una mejora de la atención de nuestros hijos e hijas. Asimismo, tal y como han reclamado los y las profesionales, existe una demanda de formación en prevención y detección temprana para los profesionales de la atención primaria, un sector a veces olvidado, pero que también, gracias a la pandemia, ha evidenciado la importancia de su refuerzo y cuidado para el diagnóstico y la contemplación de todos tipos de enfermedades. Nuestra federación, a través de nuestras asociaciones como miembro, entre ellas Spanogi, apoyamos en todas las fases de la enfermedad a las familias y a los menores. Por eso creemos que es necesario que el sistema de salud también lo haga de manera integral. También una vez superada la enfermedad. Por ello es necesario hacer un seguimiento a largo plazo estandarizado en la supervivencia del cáncer infantil. Para que esto ocurra, es necesario contar con equipos multidisciplinares coordinados. Llevamos 2 años en los que la salud ha sido el tema más importante para toda la ciudadanía. Es tiempo de cuidarnos y protegernos. Es el momento de cuidar a nuestro sistema sanitario. Ellos lo hacen cada día. Nos sumamos, nos adherimos a este manifiesto. Sabemos que están haciendo una gran labor. Nuestros niños, nuestros piratas y adolescentes son tratados en el Hospital Universitario de Donostia. A nivel de Euskadi hay 2 centros de referencia, Cruces y el Hospital Universitario de Donostia. Realizan una gran labor, pero muchas veces no llegan. Necesitan nuestro apoyo, porque hay que hacer una gran labor. No solo es tratar el diagnóstico, hay que ir también respondiendo a esas necesidades que pueden surgir a corto y a largo plazo. Hay que atenderles también emocionalmente. Están los supervivientes, los índices de supervivencia son de un 80-85%, pero hay que ir trabajando. Luego también hay tipos de cáncer infantil que a día de hoy no se curan y tenemos que poner toda nuestra parte para que todos los cánceres algún día puedan curarse y con el mínimo de los efectos secundarios, porque esos efectos secundarios los tiene que, al final, quedan en manos de las familias, en manos del cuidador, pero también necesitan ese apoyo por parte nuestra. Queremos reivindicarnos en ese sentido. Y bueno, a Spanogi, pues bueno, el año pasado no pudo hacer esta marcha nórdica, nos quedamos con la pena. Sí que plantamos un árbol
enfrente del Hospital Donostia, con el lema vuestro recuerdo, nuestra fuerza, porque siempre nos acordamos de todos los piratas, los que están con nosotros, los que están luchando, pero también los que han perdido esa batalla, ¿no? Entonces, el día 15 pues, vamos a hacer también un pequeño acto donde se va a cumplir ese año de... ¿no? Y esperemos que ese cerezo donado por Porroch vaya, ¿no?, sacando esos frutos y sea en nombre de todos los piratas. Y fijándonos un poquito en la programación del domingo, bueno, lo queríamos hacer de forma más abierta, pero el COVID nos ha puesto límites. Entonces, desde Aspanogui hemos tenido que hacer un protocolo de prevención y seguridad ante el COVID, ¿no? Todos los participantes tienen que llevar su mascarilla. Este año tampoco vamos a dejar los bastones. Siempre venía gente pidiéndonos los bastones, pero este año va a ser imposible. Y el avituallamiento también va a consistir en un botellín de agua. Pero bueno, serán 6 kilómetros en el que también estarán presentes nuestros amigos, aquí, las presentes, las amigas, pero también estarán Porroch y la de Agien 501, ¿no?, que no siempre están llamándonos, oye, ¿cuándo vais a hacer la hipermarcha para que estemos presentes? Y así también amenizar, ¿no?, a los niños, a las personas que se acerquen. Comenzará en Sagüés, hasta el Peño de los Vientos. Y bueno, también tendremos a los voluntarios para coordinar, porque este año nos supone mayor esfuerzo, ¿no?, por el tema del COVID. Hay que tomar más medidas y el aforo, aunque sea de 800 personas, hay que ir controlando todo, ¿no? Pues una especie de fotocall para que los niños se saquen la foto con Porroch y la Agien 501. Entonces, estarán las carpas ya puestas el domingo a partir de las 9 hasta las 10:30 para que la gente vaya por su dorsal y los últimos, ¿no?, que siempre se animan, ¿no?, a apuntarse, pues también puedan hacer su inscripción online. Es en Enric Rosa, por 5 euros. También entrar en sorteo algunos productos que nos han donado, ¿no? Siempre están ahí, ¿no?, entidades y empresas colaborando con nosotros. Entre los participantes online se hará ese sorteo, se entregará justo el domingo. Y bueno, también, pues bueno, esperemos que se sume mucha gente ese día y visibilizar, ¿no?, esa realidad, la realidad del cáncer infantil, que a día de hoy sigue estando presente. A nivel mundial, decir que hay 400.000 casos de cáncer infantil, ¿no?, porque hay que hablar de datos también para dar una respuesta. A nivel del Estado español son 1.400 casos. A nivel de Euskadi, entre 100 y 150 casos nuevos. Y en Guipúzcoa se acerca una treintena. Pues también, ¿no?, visibilizar, ¿no?, la realidad del cáncer infantil. Nosotros damos charlas en los colegios y siempre hablamos también, ¿no?, de los datos y que todos los niños con cáncer merecen, ¿no?, una respuesta por parte nuestra. En la hipermarcha esperemos que la gente, pues bueno, se vuelque, ¿no?, y demos esa energía a todos los niños. Entonces esperemos que se cubra con 800 participantes, o está también el dorsal 0, la gente que no quiera participar o no pueda participar en la hipermarcha, pero sí que pueda hacer una donación, pues comprando, ¿no?, realizando esa inscripción en el dorsal 0, el que es solidario. Y bueno, también estamos inmersos esta semana y la siguiente, va a ser un maratón, ¿no?, de actividades. Nos están llegando muchas muestras de sensibilización por parte de los centros educativos, porque les hemos enviado una propuesta. Van a hacer la lectura del manifiesto, pero se ha adaptado a los niños para poner, ¿no?, en relieve, ¿no?, la labor de los profesionales, pero que también hay que darles ese apoyo. También van a crear su propio árbol de la vida, como el año pasado, en el que en esas manos pondrán mensajes de esperanza, de ánimo a esos piratas y también de reconocimiento a esos profesionales, ¿no? Porque los niños también, cuando damos charlas, les decimos, hay un equipo humano, no solo profesional, hay un equipo humano que también hacen una gran labor y hay que estar con ellos, ¿no? Entonces, el mismo día 15, entre otros, en la Ikastola Algueta sí que ha hecho algo, ¿no?, algo especial y quiere que estemos allí dando una charla a los niños de primaria, ¿no?, y poner de relieve, ¿no?, lo que es el cáncer infantil. Ellos también crearán su árbol de la vida, que querían que estuviésemos presentes ese día. Y también en diferentes ayuntamientos a nivel de Guipúzcoa y a nivel de Diputación estará visible el día 15 la pancarta con ese lazo dorado y también con el logo pirata que nos acompaña, ¿no? Ese logo pirata que nos da fuerza, que también
reivindica, ¿no? Cómo son los piratas. Bueno, a nivel físico no tienen pelo, se ponen ese pañuelo pirata, pero tienen, ¿no?, esa fuerza, ese coraje. Tienen momentos duros, pero también momentos en los que resurgen y siguen sonriendo, siguen viviendo. Y sus familias también. Pero necesitamos seguir apoyándoles, ¿no? Y gracias a todos vosotros pues lo estamos consiguiendo, ¿no? Que se sienta mejor. Mendik aurrera, galderarik. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes? Las leucemias. Sí, y entre ellas la leucemia linfoblástica aguda. Con la mascarilla al final. Hemos dicho que hay alrededor de una treintena de casos nuevos en Guipúzcoa. ¿Y a cuántos niños, a cuántos menores afecta la enfermedad? Me refiero no a casos nuevos, sino en total. O sea, anualmente nos dices, ¿no? No. Acumulado. Hasta los 18. Sí, hasta los 18, de 0 a 18 años. Pero no sé si te refieres a eso o quieres... ¿Cuántos niños hay afectados en este momento? En este momento con cáncer. Vale, los que dices que igual también siguen con ese tratamiento y demás, vale. Pues a esos 30, pues hay, por ejemplo, en el caso de las leucemias, son tratamientos de 2 años, pues súmale otros 20. Vale, o sea, no hay un dato así general. Sí. Los datos que ha dado usted de CANE de los casos de cáncer infantil ha dado en el mundo, en España, Sí. en Euskadi y en Guipúzcoa, son nuevos casos al año. Sí. Nuevos casos anuales. Sí. Se puede decir que hay de 0 a 18 años como medio centenar en Guipúzcoa que padecen cáncer a día de hoy. Más o menos. Pero claro, hablamos que algunos son nuevos diagnosticados y otros son que, vamos, de años atrás, sí. Tratamientos de más de 2 años No. Pero sí que luego, lamentablemente, algunos tienen una recidida o hay complicaciones. Claro, por eso tienen que estar un periodo pues, yendo a controles, a revisiones. Claro. El alta no se les da hasta unos años ya, 10 años desde que finalizan el tratamiento. 10 años. Uh-huh. Y como bien he dicho también, y en septiembre ya lo comentamos, hay efectos secundarios tardíos, entonces también hay que ir viéndolos, ¿no? Y algunos menores también son trasladados a lo que es a adultos también. Igual no entran en nuestra, no, o sea, no se las contabiliza por parte nuestra, pero están ahí, claro. ¿Nos recordáis el año pasado, en 2021, no me acuerdo, hubo marcha? No hubo marcha, no se pudo hacer porque estábamos en un... El 20. El 20 sí, ¿no? Nos pidió. El 20 justo. Justo. El 20 sí, porque justo... El 21 No. Sí, forzosamente no pudimos hacerlo, no. Sí que hicimos aquí el acto y luego plantamos el árbol, el cerezo, justo enfrente del Hospital Donostia. Sí que hicimos ese acto y sí que dimos charlas en los colegios. Y se pusieron las pancartas. Se pusieron las todo eso, pancartas sí, pero... y a nivel de redes sociales también, pero un acto tan visible como es la hipermarcha no se pudo hacer, porque es que no era posible. Y la última vez que se celebró normal, que fue el 20, Sí. ¿cuánta gente aproximadamente? Yo creo que más de Pues un 800 montón. personas, si no me equivoco. Mucha gente. Más de 800 personas, ¿no? Si no me equivoco, en el 2020. Sí. Luego esa demanda que hacéis de la oncología pediátrica, ¿cómo está ese tema? O sea, por parte del gobierno están pensando ya en... Claro, esto es una reclamación, esto es una demanda y bueno, hasta que se atienda esta demanda, claro, eso se hace de cara al Día Internacional. Luego ya se lo llevará a su periodo, me imagino. Sí, decir que nosotros estamos muy contentos con la labor que realizan los pediatras. Nosotros les llamamos pediatras oncólogos ya. O sea, sí que hacen una gran labor. No solo a nivel profesional, a nivel humano, ¿no? Esa cercanía, esa goxotasuna que necesitan los niños, los adolescentes, sus padres, ¿no? El apoyo que están en todo momento con ellos hay que, ¿no? Hay que reconocer, hay que alabar, ¿no? No solo con unos aplausos como se hacía, ¿no? En la pandemia, sino pero hay que seguir también un poquito invirtiendo, ¿no? Poniendo los recursos económicos y en la investigación también, ¿no? Porque afortunadamente siempre se miran cuántos casos hay. Pero claro, hay algunos tipos de cáncer que a día de hoy no tienen curación, cáncer infantil, ¿no? Hay una serie de tumores cerebrales o tipologías que son igual más raras que igual no tienen, ¿no? No responden a ese tratamiento y lamentablemente pues
¿no? Fallecen también los niños con cáncer, entonces hay que... ¿Habéis observado, se habla estos últimos meses de cierto colapso de la sanidad pública, de Osakidetza? ¿Habéis observado, como asociación vinculada a esta enfermedad, habéis observado alguna carencia, alguna diferencia en cuanto a la atención y demás con este tipo de enfermos en estos 2 últimos años? Hombre, yo creo que ha habido más un colapso en atención primaria, ¿no? que en el propio hospital, ¿no? Hasta llegar ahí estábamos justo en plena pandemia, ¿no? Entonces era como que no sabías tampoco si tu hijo o tu hija que presentaba una serie de síntomas, que estaba cansado, pero era porque estábamos también confinados, ¿no? Entonces también eso hace, y que la atención en primaria no fuera presencial, también eso igual habrá retrasado en cierta manera, ¿no? Pero nosotros tampoco observamos, no hemos hecho ninguna reflexión en ese aspecto, ¿no? Así como otros colectivos han tenido, en nuestro caso, no. La verdad es que sí que ha habido menos casos que otros años. Entonces nos tememos también, ¿no? Dices, no, igual, ¿no? Luego igual viene la vuelta, ¿no? Pero sí que hemos tenido fallecimientos y sí que... Sí. Pero bueno, las familias como tal no han hecho ninguna demanda de que, mira, nos han atendido mal o nuestro diagnóstico ha sido muy tardío, ¿no? En ese sentido, no. Sí que en primaria, pues bueno, sí que ha habido alguna carencia, pero lo sabemos todos, no nos ha pasado, ¿no? Con otras patologías, sí que igual ha habido, pues, un retraso, pero las propias familias también, ¿no? Cuando ves que tu hijo está en casa y que está cansado, que está esto, dices, pues puede ser por él, ¿no? Por la situación que estamos atravesando, ¿no? Que a todos nos ha afectado física, emocionalmente, pues puede ser también que ese niño, esa niña, ese adolescente también puede ser, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, el diagnóstico precoz, el tratamiento, ¿no? Que eso está en buenas manos y que se le siga realizando, ¿no? Ese seguimiento, pues bueno, porque tiene una serie de efectos, ¿no? Algunos son más visibles que otros, pero está lo emocional también, ¿no? Lo que conlleva la enfermedad en ese menor, en ese adolescente, el cambio de vida drástico, ¿no? De un día para otro, ¿no? Su vida cambia. Pues hay que darle ese tratamiento emocional y a esa familia también, ¿no? Ese apoyo. Porque también hay cierto aislamiento, y es lógico, ¿no? Al final, la vida sigue, la de todos, pero la de ellos, ¿no? De repente se para y hay que... El día a día tiene mucha importancia, ¿no? Nos dan lecciones también, ¿no? Pues nosotros también, la imagen del pirata, ¿no? De que viven el día a día, pues también, ¿no? Deberíamos de aplicarlo y... ¿no? A nivel de Euskadi no te puedo decir. A nivel de Guipúzcoa sí que fueron 6 menores, que ya no eran nuevos diagnósticos, sino que eran de otros años también. Y bueno, pues, entre ellas había enfermedades, tipos de cáncer que eran, pues bueno, complicados, que no responden los tratamientos. Por eso he dicho, ¿no? Lo de que es importante, ¿no? Que haya más líneas de investigación y que se trabaje en ello. Que lo están haciendo, pero se necesita también una inyección económica, ¿no? Y personal también, y bueno, pues, y que sean equipos multidisciplinares, ¿no? Que se atiendan, ¿no? Todos los ámbitos en los que se ven afectados los niños y las familias. Besterik ez dago. Hemen utziko dugu eta hitzordua hor dakagu. Rengo igandian 11:00. Hori da. Denborakin jun, azken momentutan beti pilaketak. Eta ez de komentatu, baino baita ere temperatura hartuko diegu bertara gerturatzen den guztiei. 2 pertsona voluntario temperatura hartzen. Garrantzitsua delako ez. Azkenen guk ere prebentzio bat izan behar dugu bertaratzen da jendearekin eta. Pues ánimo. Nos vemos el domingo.